¿Por qué enfermamos? Programa en el que tratamos aspectos de todo lo que implica el bienestar social y humano, cuerpo, mente y espíritu. Conduce y dirige el doctor Fernando Calle, psicólogo social y psicoanalista. Escúchelo todos los martes de 10 a 11 de la mañana en Radio Sipa Estéreo. ¿Por qué enfermamos? Muy buenos días, qué alegría. Estamos de nuevo en el programa ¿Por qué enfermamos? Buenos días, María Isabel. Buenos días y buenos días a todas y a todos. Andrés, buenos días. Muy buenos días, doctor. Buenos días, María Isabel. Y buenos días también a todos nuestros oyentes quienes nos escuchan todos los martes. Danilo, buenos días. Bueno, tenemos hoy una sorpresa. Últimamente estamos llenos de sorpresas. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Sí, Este programa se ha convertido en una suerte de combinación de las diferentes culturas y sobre todo el abordaje de la salud en las diferentes concepciones. En el último tiempo pues hemos traído diferentes invitados y hoy vamos a hablar con la abuela Lucía Yagarí, que es de la comunidad Embera Chamí. Buenos días, abuela. Buenos días. Qué bueno que está con nosotros. Muchas gracias por tus invitaciones y estoy aquí para, pues, te espero las preguntas de ustedes y con mucho gusto te lo doy la respuesta. Sí, yo invité a la abuela Lucía Yagarí, que es nuestra abuela de la comunidad de Embera Chamí, del Valle de Aburrá. Es una abuela que viene acompañándonos hace mucho rato y muchos años en los círculos de la palabra sagrada, de la palabra para la sanación de nuestro espíritu, nuestro cuerpo, y también para sanar nuestra casa fundamentalmente. Entonces me pareció muy bello de un círculo de la palabra que tuvimos anoche con la abuela y otros abuelos del Amazonas y con la Fundación Hijo de Pacha en mi casa, en la casa madre, y el tema me pareció muy bonito y muy importante para lo que venimos trabajando acá en el programa. Qué bueno que tengamos a la abuela aquí en el programa. Espero nosotros podamos aprender mucho de ella y también nuestros oyentes, las personas que siempre están con nosotros. Muchas gracias. Le cuento, abuela, en las diferentes concepciones que venimos desarrollando, entonces es comunicarle a la gente de que hay otras formas de abordar la salud diferente a como nos han enseñado en la concepción tradicional de Occidente, ¿no? Y entendemos que las diferentes comunidades indígenas traen una combinación de tradición, de relación con el medio ambiente, de interacción cultural, que a pesar del atropello que ha hecho el mestizaje y los colonizadores, se ha podido mantener a través de la comunicación oral, a través de la comunicación escrita. Entonces el propósito también es rescatar esas formas de concepción originaria de lo que es la salud y el bienestar para que tengamos un panorama mucho más amplio de lo que significa esa calidad de vida, ¿cierto? La calidad de vida no tiene necesariamente que ver con el nivel de vida. El nivel de vida pues es económico y lo dan los bienes materiales. La calidad de vida lo da la capacidad de interacción y la conexión con el medio, con el entorno. Yo quisiera que comenzáramos, abuela, con un poco de su historia. Usted nació aquí en el Valle de la Aburrá, nació en que... Cuéntenos un poco de, de sus ancestros. Sí. Muy buenos días para todos. Te lo agradezco aquí que me invitaron. Entonces, pues yo un poquito le voy a contar mi historia, de qué comunidad vengo. Sí. De aquí de Medellín, gasta 3 horas para llegar a mi comunidad y que queda entre Andes y Jardín. Ya. Bueno, entonces, mi historia pues como ancestral y como origen indígena, pues
nosotros, o sea que cuando yo tenía hasta los 20 años, yo crecí en una casa de hojas, eran tapadas con esterillas, tocaba cargar agua de muy lejos, porque hoy, en este momento, esa cultura, lo que me dejaron conocer mis padres, esa cultura ya no hay, ya pues totalmente, casi está perdiendo. Si nosotros no le recuperamos esa vida ancestralmente, esas historias de los abuelos, entonces, pues, ¿qué vamos a dejar para nuestros hijos? Porque la importancia es recoger nuestras historias antepasados y también dejarlo esa herencia a los niños que vienen creciendo, para que ellos tengan esas historias que hablen cómo vivieron nuestros antepasados. Entonces, pues, en el momento, yo tenía una casa, porque la casa es la salud, Sí. porque uno sin casa no es la vida, porque uno para sentar, para tener un diálogo con la familia, con nuestros hermanos, siempre necesita es un techo donde sentar, donde acomodar. Entonces, ahora va como para 3 años que yo tenía una casa dentro de la comunidad, yo tenía una casa de palabra o una casa ancestral y una casa de sanación, donde se sientan los Jaibaná a darse conocimientos cómo eran los Jaibaná, que son médicos tradicionales. Entonces, tenía esa casa, pues, mientras que yo estuve aquí en una danza, sería que yo estuve, mi nieto también estuvo aquí haciendo un trabajo con nuestros hermanos. Entonces, pues, en menos acuerdo cuando me llamaron como a la 1 de la mañana mi hija, que tuviera mucha fuerza, que ya la casa madre ya lo habían quemado. Pero yo de ahí también era como una experiencia, porque yo la volví a parar por medio de nuestros hermanos de medicinas, por ejemplo, algunas taitas que han dado tu medicina en Yajé, bueno, muchas cosas. Entonces mis hermanos me formaron otra vez, ayudaron, ya tengo otra vez la casa madre, ya está todo listo. En el momento lo que espera es para tener como una cabellera o como un vestido que a ella va a cubrir. Entonces, yo necesito o me falta a la madre es como hojas de las palmeras, y en este momento pues tú sabes que ya a esta edad tengo 4 hijos, pero cada uno tiene sus obligaciones. Sí. Entonces no alcanza para que ellos me ayuden. Entonces yo pues aquí vengo a decir que por medio de algunos amigos que son mambiadores, ambileros de las medicinas, entonces que me pueden ayudar para conseguir algunas palmas y también pues estarse preguntando a ver dónde puede conseguir más cerca, porque para abajo, para la costa, me pidieron 6 millones la llevada hasta mi comunidad, entonces no me alcanza hasta allá. Entonces, pues, esa es la que yo hablo, y soy pues de la comunidad de Carmatarrúa. Carmatarrúa significa que es la tierra de Brincamosa, y allá vivimos cerca de 2.000 familias, niños y ancianos,
Entonces, pues ese sería todo. Yo no sé qué tenían que hacer más, pregunta, pues lo que yo le puedo contestar. En este momento entonces no existe casa madre dentro de la comunidad Carmatarrúa. En este momento, pues allá sí, así como una casa ancestralmente de los antiguos, pues ese lo tengo ya construida porque yo pues por medio de las medicinas como que por ahí me dio a la cabeza que yo tenía que mostrarlo, esa casa ancestral donde se sienten los mayores, un abuelo y una abuela, para dar mejores educaciones a los hijos, a nuestros hermanos, a nuestras nietas, a los nietos. Entonces yo en este momento tengo ya está todo armado, la única que me falta es la cabellera para ella. Ajá. Si quieres. Eso es lo que yo falto pues para terminar, y ya de pronto cuando ya tengo todo listo, de pronto yo puedo invitar a nuestros hermanos de medicina para que me vayan a hacer la danza por allá. Claro. Yo quisiera agregar algo, abuelita, contarles que lo que la abuela Lucía nos está contando es que en este momento, como ellos la casa la sienten y la viven y la expresan como un cuerpo, entonces se hizo la primera pisada en una minga. La Fundación Hijo de Pacha pues ha liderado y ha apoyado este proceso. Entonces fueron muchos mambiadores y acompañantes de la danza que vienen pues y que hemos venido caminando con la abuela Lucía y los otros abuelos y abuelas. Entonces eso se hizo pues como en la primera minga, la pisada del terreno, la búsqueda del terreno, la mejor ubicación, que quedara como en un entorno donde tuviera vista pues como para todos los lugares y miradas de la comunidad. En una segunda minga ya se pegaron los estacones que vienen a ser los pies de la casa, de esa casa madre. Unas vigas pues, yo digo unas vigas muy pesadas pues que hubo que cargarlas pues entre varios hombres y también de una altura pues considerable, que prácticamente los indígenas, sobre todo del Amazonas y el Putumayo, son como unos pues micos, pero yo lo digo en el mejor sentido de la palabra, que tienen una agilidad como el mono, como el mico, de subirse metros altísimos para poder hacer los amarres. En una tercera minga ya se fueron colocando pues como el esqueleto o el costado de la casa, para que esa casa se fuera completando y ya empezara a sentir como una casa. Y en este momento, y se tapó con plásticos y otras cosas, porque ya vienen pues de todas maneras gabadua para las paredes y apenas pues se está consiguiendo la gabadua. Todo esto ha sido por medio de minga y apoyo económico de pues muchos sabedores y muchas comunidades mambiadoras que se han estado ahí alrededor. Y en este tercer momento pues nos dimos un tiempo ya, porque no podíamos dejar pues que esa casa madre, que se necesita como lugar de encuentro, de sanación y para poder recoger la comunidad, porque una comunidad sobre todo ancestral, sin una casa madre o sin un tambo o maloca o casa madre, porque tiene diferentes nombres de acuerdo a las comunidades o los lugares, se dispersa. No, porque falta, esa casa madre es como una casa escuela, donde se reúnen adultos, mayores, las mayoras, los niños y las niñas y todas las personas. Entonces empieza como a flaquear, pues por decirlo de alguna manera, o empiezan a dispersarse. Y también hay una palabra que anoche pues se aclaraba, se empiezan a enfermar. O sea, si a la abuela no se apoya y a la comunidad no se apoya, toda la comunidad en un momento dado se enferma, porque pues no siente ese abrigo y se dispersa, como les decía.
Entonces nos pusimos un tiempo de 2 meses para buscar la palma, es decir, la cabellera que nos habla la abuela, y la guadua para terminar el proceso. Entonces esa es como la idea. Esta historia que nos cuenta la abuela es una historia muy bonita, nos lleva a ver cómo las personas pueden superar de cierto modo la adversidad, y esto después de haberlo perdido todo, empezar a levantarlo. Pero entonces lo bonito de esto es que lo hacen en comunidad, o sea, a ella no le tocó levantarse sola, le tocó hacerlo con su grupo, con su gente. Y pues esto es un ejemplo muy bonito quizás para otras personas que no ayudamos al otro de pronto cuando está en la necesidad. Por eso es muy bueno que siempre nuestros ancestros nos estén recordando esas cosas que hay que hacer. Abuela, ¿cómo hacen ustedes para que entre ustedes permanezca como ese amor, esa necesidad de ayuda? Porque tristemente eso es algo que no se ve mucho ahorita en la sociedad, mientras que ustedes lo conservan. Por ejemplo, pues para construirme o para volverse a levantarse esa historia, pues primeramente para poder recuperarme yo la historia, la casa ancestral, pues tuvo que caminar con nuestros hermanos que andan con la medicina, con yagé, con ambil, con mambe, con toda la medicina. Entonces, por medio de mis hermanos, por medio de la medicina, ya me lo dieron aquí, que yo tenía que recuperar esas cosas que había perdido o lo tengo perdidos, esas cosas tan importantes que yo las tenía como en la basura o no pensaba que era que lo había botado o que me había perdido. Entonces, por medio de la medicina, ahí supo qué tenía que hacer, porque la misma medicina, tú que caminas con esta medicina, a ti hay que hacer, a recuperar tus abuelos de más allá, esas historias, brieques de destaparlo, y acá está. Ahí va a sentar tus hijos, un jaibaná. Entonces ahí fue que yo le aprendí, porque uno sin no tener medicina no hay nada. Entonces, por medio de muchas, digamos que son tantas pues como gentes que ya son mayores, o un abuelo que le dan la medicina en yagé, en muchas medicinas. Entonces caminé y ahí me lo dieron, pues, el conocimiento que tenía que recuperar, que estaba muy atrás o que estaba muy enterrado. Esto que usted nos menciona, abuela, es un asunto que nosotros intentamos recuperar, y es que para estar saludables tenemos que hacer conexión, y para ustedes es fundamental. Los indígenas lo han tenido muy presente, y es la conexión con los ancestros, la conexión con el conocimiento que se transmite de generación en generación y que conecta también con las raíces, ¿cierto? La mayoría de los seres humanos estamos más enfermos en tanto más desconectados y más individualistas nos concebimos, y es en esta filosofía usted nos está dando a entender, y lo que hemos también propalado aquí es de que para estar saludables pues tenemos que recuperar las raíces, y eso significa reconectarnos con lo que significa la relación con la madre tierra, la conexión con los abuelos, la conexión con el conocimiento ancestral y las prácticas tradicionales que han mantenido el bienestar de la colectividad. Yo quisiera que usted nos cuente un poco
En la comunidad en Verachamí, pues el llamado chamán, que diríamos en Occidente, se llama Jaibaná, ¿cierto? Un poquito, ¿qué quiere decir Jaibaná? Bueno, hijo, Jaibaná quiere decir que ese Jaibaná también son de los abuelos que han sido Jaibaná. Ajá. Por ejemplo, mi papá era Jaibaná, y Jaibaná es así. Por ejemplo, cuando hay un paciente enfermo que llevan a algunos hospitales, a Jardín o a Andes, cuando allá no se encuentra ninguna enfermedad del Capunian, la de ustedes, pues ya el médico lo manda a llamar al Jaibaná para que vaya a hacer esa curación antes de ellos, a ver que lo que hace sea que ellos no están conociendo la enfermedad occidental. Entonces el Jaibaná es para defender la vida de la misma humanidad, pero el Jaibaná, para poder sanar ese enfermo, tiene que estar conectado con los otros Jaibaná que han ido, llamar ese espíritu que son Jaibaná. Entonces ese espíritu ya viene a significarse que tiene que hacer en este modo, coger esta planta, hacerlo esta. El otro espíritu del mismo Jaibaná también se lo van indicando todo. Entonces, por eso es importante como indígena tener tu médico también, porque, por ejemplo, cuando hay algún paciente muy grave, pues se lo han traído a mi patio antes de que había accidentado la casa madre. Lo traían a las 2 de la mañana en medio de aguacero, pero ya moribundo. Entonces el Jaibaná es como el médico blanco que tiene que hacer esa caridad. Y el Jaibaná también hay que dependerlo, porque ese paciente todavía necesita para vivir en este planeta madre, para cuidar a la madre, para sembrar, para cuidar a los niños, para dar buen ejemplo. Entonces son dos direcciones. El médico blanco y el indígena tienen que estar conectados con ellos. Entonces esa es la vida del Jaibaná. Como indígena, en todas partes tiene que haber un Jaibaná indígena. Podemos decir entonces que ustedes tienen la distinción entre la enfermedad biológica y la enfermedad cultural. Qué bonito. Para las dos, esta pregunta es para las dos. El significado que tiene entonces la casa madre es el significado de la conexión en relación a la madre tierra y el centro de intercambio para la reproducción y la educación de las nuevas generaciones en las prácticas saludables. Sí, es importante. Es importante, pues, es importante tenerse esa casa madre, porque ahí es que tenemos que sentar a dar ejemplo, a sentar a sentar también junto con otros Jaibaná, a hacerlo conocerse cómo debemos de levantar un paciente. Hay días que hay que hacer una reunión con los Jaibaná, y hay días que también hay que hacerse alguna reunión con las madres, con los niños. Entonces es importante tener esa casa madre, porque pues los profesores nunca no enseñan al sol, al agua. Siempre necesitan una casa donde acomodarse.
La Santa Misa no hacen al aire. Ujú. Entonces, todos nosotros, tanto como la iglesia, como la universidad y como indígena también, necesitamos, es una casa de sanación y una casa de palabra, pero que esa palabra tiene que ser dulce. Sí, tiene que ser una abuela o un abuelo que le dé ese ejemplo a la familia, pero con mucho cariño, con mucho amor. Y ese amor que salga de la boca, pero con palabra dulce, para que esos niños, esa persona escuche, abuela, este abuelo sí sabe corregir, porque nadie, no le gustaríamos que lo eduquen a nuestros hermanos con palabras duras o con amenaza. Ajá. Entonces hay que saberlo educar, hay que saberlo manejar con la comunidad. No se trata de educar con castigo, sino con palabra dulce. Con palabras dulces. Qué bonito. Muy bello, imagínense que pues ahorita también recordaba esa historia que nos ha contado el nieto de la abuela Lucía, que se llama Andrés Chacri, que fue formado desde niño para ser jaibaná. Al ser formado como niño, más o menos a los 5 años, él le llegó ese mensaje, pero sobre todo era porque estaba muy cerca siempre de sus abuelos y bisabuelos, mirándolos, escuchándolos, sintiéndoles, y él sentía que había una atracción personal de él, de lo que él también quería hacer cuando grande. Entonces esa formación va haciendo pues paulatinamente, como cuando también se forma un maestro, se forma una maestra, o se forma alguien en cualquier circunstancia, pero sobre todo como médico tradicional, tiene que vivir muchas experiencias, como irse para la selva solo y encontrarse defendiéndose de animales, de obstáculos, y pasar muchas pruebas, porque la prueba y es decir, el poder ser sanador del alma, porque es parte del significado de jaibaná, tiene que primero autocurarse, autocuidarse y autoconocerse y tener conciencia de sí mismo, de todas sus facultades, pero también de sus dificultades, para poder lograr llegar a ser jaibaná. Y la pregunta que pues, me hace el doctor Fernando sobre esa interconexión o conexión de la Casa Madre con la comunidad es precisamente la interculturalidad, la posibilidad de que en esa Casa Madre haya el encuentro de diferentes saberes, porque la abuela pues no nos ha contado, y me parecería pues muy bonito, porque ella fue partera, porque además del jaibaná hay otras personas como ella y otros abuelos y personas de la comunidad que se forman también en diferentes como niveles de lo que es la medicina y la salud, y ella como partera pues fue una gran aliada de la comunidad, donde recibió muchas generaciones y muchos niños y niñas con ayuda, pues que le ayudaba a las mismas mujeres, que esa es otra de las cosas muy bonitas de lo que tiene que ver con la palabra dulce y el pensamiento dulce, cómo las mujeres son como las portadoras de ese conocimiento de generación en generación. Entonces, pues sería como… Déjenme contarles que esa palabra que acabas de mencionar, la interculturalidad, a mí me sorprendió hace 25 años, fue con la comunidad Karmatarrúa que yo tuve el contacto con otra forma de medicina, o sea, que lo hice consciente, y me pareció de sumo adelanto cultural
que, por ejemplo, la comunidad Karmatarrúa tuviera en cuenta la relación con la cultura occidental y la cultura ancestral, y cómo combinaban a través de el Jaibaná, la cultura médica ancestral, con, por ejemplo, tener el enfermero de la comunidad, que era el que decidía si se llevaba al Jaibaná o se llevaba al hospital a la persona enferma, a la persona en crisis. Eso me pareció de suma importancia, de un adelanto increíble, porque entonces para mí fue, estudiante de psicología en aquel tiempo, para mí fue como el encontronazo con cómo hay gente, discúlpenme lo que voy a decir, cómo a los indígenas que consideramos ignorantes, tontos, etcétera, tenían una concepción mucho más acabada y mucho más elaborada que la pretendida medicina occidental, que se creía sabelotodo y creía tener todas las herramientas conceptuales y metodológicas, toda la tecnología, dizque para abordar la salud, y no tenían en cuenta eso tan fundamental que es la enfermedad psíquica, que sería la misma enfermedad derivada de lo cultural, los patrones culturales que inciden en el desarrollo de las enfermedades. Porque finalmente lo que venimos aquí entendiendo ya 25 años después es que toda enfermedad tiene un asiento ideológico, un asiento conceptual, pero para aquella época aceptar que había una enfermedad cultural, pues eso era de avanzada, y eso era para incluirlo en todos los pensum de psicología, de medicina, de psiquiatría, ¿cierto? Pero ¿qué? Hasta ahora ni se tiene en cuenta. Yo escuchaba todas estas historias y es inevitable, o sea, siempre uno quiere ir a casa de la abuela, entonces era muy genial cuando ella describía, es que necesitamos un lugar y esto. Cuando la escuchaba, pues pensaba mucho en mi abuela falleció hace 6 años, y yo decía, uy, sí, uno siempre quiere llegar a casa de la abuela. ¿Por qué quiere uno llegar a casa de la abuela? Porque ella siempre te va a dar ese consejo, ella siempre te va a dar esa palabra, siempre te va a dar eso que necesita. Pero en mi caso, digamos que ya no la tengo de cuerpo presente, pero la guardo en mi corazón. ¿Cómo hace uno para de pronto querer volver a sentir a esa abuela sin necesidad de tenerla aquí? ¿Sí me hago entender? O sea, como que digas, listo, no la tengo aquí, pero sus consejos, sus palabras, su legado, sus enseñanzas siguen conmigo, porque yo creo que ese es el error del humano como tal, que se queda es como llorando la pérdida y no valorando de pronto ese legado o eso que nos dejó. Pues adopta a la abuela. Eso es lo que nosotros hemos hecho. Aquí tenemos la abuela Lucía, que ya es abuela nuestra. Todos le decimos abuela. Sí, en los círculos de la palabra todos le decimos, bueno, hola abuela. Somos del mismo color, entonces. Eso, qué bien. Mira, hijo, si tú quieres tener a tu abuelita así presente, pero estás dentro de tu corazón, porque tú piensas, mi abuela cuando ella vivía me daba este ejemplo, ella hablaba así conmigo con dulzura, con amor, mi abuela como me quería, y si tú piensas así es porque ella está dentro de ti. No le voy a decir que mi abuela se fue y quiero tener a mi lado. No, ahí lo tiene. Ahí lo tiene cuando uno piensa, quiero tener mi mamá. Es porque ella misma dice, hijo, comentes de mi historia o de mi ejemplo. Salí y hables con alguno, mi abuela me decía estas palabras, mi abuela me quería en esta manera, es porque ella quiere escuchar ese voz, lo que a ti lo dejó, entonces ella está contigo, hijo.
ella no está separada, ella está dentro de ustedes. Ella siempre está con tu mamá o con tu papá y está dentro de todo con ustedes. Cuando uno piensa, ay no, ay, qué dicha yo hablar con mi mamá, es porque ella dice, lo manda ese mensaje, hijita, abuela o Lucía, comentés, me llamas a mí y te pones a hablar conmigo. Yo que le decía a ti, ¿qué ejemplo le daba? Hable tú, comuníqueme, yo qué ejemplo le daba en aquel día. Entonces, en ese momento, ella está dentro del corazón, dentro del cuerpo de nosotros, y ella quiere escuchar, volverse a explicar, sí, abuelita, tú me decías en aquel día, me decías estas palabras, tú me querías mucho, yo también te amaba. Entonces, esa es una alegría para ella cuando estamos hablando con los espíritus que han ido, pero no han ido, están aquí. Cuando uno se va de este planeta madre, ¿sabes qué se queda? Como suciedad y como basura, como ya de algunos objetos ya... Desechos. Es esta. Pero el alma, lo que estamos hablando, ese siempre sí que vivo. Qué bonito. Qué sí, hermoso. entendiendo de que la sabiduría no la da la experiencia, la sabiduría la da la conciencia de la experiencia. Y los abuelos de la casa madre, en este caso María Isabel, la abuela Lucía, son viva representación de ese interés por transmitir la conciencia de la experiencia, tanto del conocimiento que han recogido o que hemos recogido de los ancestros, como de los conocimientos que vamos descubriendo día por día, ¿cierto? Porque cada uno somos una edición nueva del conocimiento ancestral. Son los mismos conocimientos de hace 2000, hace 10.000, hace 20.000 años, los mismos conocimientos, solo que cada uno tenemos una representación viva de ese conocimiento. Y hay que transmitirlos y adaptarlos a la época. Y ahí está una de las partes de la profundidad en sabiduría que se alcanza en aquel que ya logra interpretar, redigiriendo, aquellos conocimientos para transmitirlos según las condiciones que se vivan para la época, ¿no? Yo quisiera que la abuela nos comparta un poco de qué es lo que se hace cuando están todos reunidos en la casa madre. Digamos, en la iglesia sabemos que se lee la palabra, bueno, se habla de Dios. ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué actividades hacen cuando se reúnen? Vea, por ejemplo, cuando hago dentro de mi comunidad, en esa casa madre, pues allá tenemos que tener la medicina que es el ambil y el mambe, y de pronto cuando hay forma yo le hago una chichita, pero que sea dulce, no es para emborrachar, porque, o cacuana también. Y donde vamos a tener ese círculo de palabra con la medicina, siempre, si no es vela, hay que hacer una fogata para que esa luz recoge todas las malas energías y que esa luz que devuelve las mejores energías. Entonces, cuando nosotros hablamos es como para... Cuando empezamos a tener un diálogo con la medicina y en el círculo de palabras, es como hablar en el día de hoy que hicimos, para el día de mañana, qué proyecto vamos a hacer. ¿Qué hacemos?
Entonces ahí cada uno va diciendo, ve yo, o van contando nuestras historias. Esos son proyectos, porque cuando uno no hacemos ese círculo, pues uno no le damos cuentas qué historia estamos perdiendo con un abuelo. Por ejemplo, anoche en la casa de doña Isabel estuve hasta la 1 de la mañana mambiendo, bueno, eran un círculo de palabras. Entonces el otro habla de la historia, el otro habla otra historia, ahí vamos dando la vuelta. Entonces ese es un proyecto de que estamos hablando, recogiendo esas historias, y esas historias tienen que devolver otra vez a la comunidad o con otros hermanos, para que vayan recogiendo, vayan conociendo nuestras historias de los indígenas, cómo vivieron, quién vino a robar la tierra, o cómo hubo la educación cuando alguna indígena vivían, pues, así como han visto usted aquí en Medellín, que esos indígenas que andan con los niños en la calle piden limosna. Yo creo que la vida de nosotros eran así, porque según pues cuenta que mi mamá comentaba, pero la mamá o mi abuela también comentaba a ella que se metió la católica y ahí que una indígena no podía hablar en el dialecto, que era del diablo, que tenían el modo cómo iban a quitar nuestras culturas, cómo se vestían, que no podían comer que eran todo malo, que no, tantas cosas. Entonces, ahí cuando estamos en esa casa madre, o donde la madre, doña Isabel, ese es tocar ese tema, y esa es la palabra donde estamos recogiendo todo, cada uno de cada nuestros hermanos indígenas, recoger las historias. Para eso es la casa madre en las comunidades indígenas, en cualquier parte. Aquí en las ciudades también, a cuando que no sea una casa de palma, pero tiene que haber donde podemos sentar. Entonces, allí en la casa de doña Isabel es una casa sagrada, porque hay un estantillo que escucha, y ahí estamos, porque allá hemos hecho el canto, la danza, muchas cosas hemos hecho ahí. Entonces es importante tener una casa. Y esta es una casa, porque aquí estamos en círculo, pero no tenemos la medicina. ¿Cómo vamos? Pero ahí vamos. Pero ahí vamos. Yo le agregaría también que como nos cuenta la abuela, precisamente lo que se hace en el círculo es arreglar los problemas, hablar de los problemas, buscar las soluciones, planear actividades. Precisamente ese mambeo de anoche y por ahí otros 5 o 6 que hemos tenido, era haciendo los paso a paso que se seguía para terminar esa casa madre, y es por medio de pues la palabra dulce, el pensamiento dulce del ambil y la palabra dulce de la coca, y por eso la abuela habla de medicina, porque es una medicina tradicional de casi todas las comunidades, y también de la yuca y el maíz, que es algo muy bello, porque uno pensaba que la yuca y el maíz es un tubérculo, o por lo menos la yuca y el maíz, sabiendo que, es decir, además de ser un alimento, es también medicinal, en el sentido de que apoya y alimenta y ayuda a crecer pues la humanidad.
Entonces, pues eso es lo que hemos venido haciendo y aprendiendo, porque la abuela dice que tan bella que ha aprendido de nosotros, pero nosotros sí que hemos aprendido de ellos y de ella. Además es una mujer muy dulce, muy cariñosa y no le alcanzan los brazos para abrazar a todos esos nietos y nietas que llegamos diariamente. A esos nietos adoptivos que... Bueno, aquí ya tiene... ¿Cuántos? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se llenó de 7 nietos usted aquí, abuela. No, es que de verdad, mejor dicho, para mí me sobra, tengo que regalar a mis nietos, a mis nietas, a mis hermanas, porque mejor dicho, pero tengo es por montones. Entonces, ¿por qué cano yo así tener muchas amistades, muchas hermanas, muchos hermanitos, muchas nietas, nietos? Es de ser una abuela que habla, se sonríe, bueno, tantas cosas. Entonces, pues por ahí me aprecian mucho. Cuando voy en el centro, abuela Lucía, abuela, se corren. Entonces, gracias por todo, de lo que me estiman mucho. Abuelita, yo quiero, pues antes de que, porque ya veo que está casi que terminamos, que nos regale un canto medicinal o un canto con un mensaje tan bello como el que usted hace, que aunque no trajimos los instrumentos, con tu voz tenemos y con tus palabras bellas. La voz y la presencia. Y la presencia, tenemos. claro. Pues es que como anoche pues fuimos muy tarde, pues no me acordé tan bien de traerme, porque Andrés ya me estaba diciendo, bueno, abuelita, ya, listo. Bueno, entonces, pero, a ver, yo le voy a regalar el canto, porque para mí esta es nueva cara, que es un reencuentro con mis hermanos, con mis hermanas, y tanto como el doctor, ¿cómo es que llama? Fernando, a todos, a ustedes. Entonces, con mucho amor, con mucho cariño, te voy a cantar, y es un canto de una abuela a los nietos. Kaya iubes mama teke cita di buru cici ya uno budo mama ceke sama kidi pasma Mama ceke sama kidi basma Cipici edawa vampeda Cipici amu kuniasi Mama ceke mo anietu Kirahu aku bo Mama ceke mo apa ceke na umena ka unu aku bo mai hakan cima cia musida Uciad mana ju cimu tiba
bedakare mama bur bi ya kharibe chi edupura chi tupu ado chi yata chi wa hida veda baira blabari amba chiki wawa chiki pita uni aku panu wawa tati baja sakai unodai mama sakai unodai wawa mamburu mona mamburu mamida baja unodai mamida baja unodai. Muchas gracias por todos. Ay, gracias a usted. Sí, Se se ve imagina. qué hermosura. como sentir la abuela otra vez aquí, ¿no? Fue algo muy... Oye, sí, sí, es imposible con este cántico no recordar pues a esas abuelas que de pronto no están, pero como lo recordábamos ahorita, están dentro de nosotros y eso es lo que las hace permanecer. Muchas gracias, abuela, por hacernos sentir nuevamente la presencia de esa abuela y sentirnos como esos nietos queridos también. Sí, porque en ese canto lo que yo canté era que dónde estaban ustedes, que son mis nietos, que por qué me habían abandonado, pero que la abuela se sentía muy orgullosa de volverse, de encontrar a mis nietos, a mis hermanos, a mis hermanitas, que yo se siento alegre volver a recoger para unir más, para tener más familias, para reconocer que somos una sola familia y somos de una sola madre tierra. Sí, esto es lo bonito de reconocernos todos los seres humanos como una familia, sin importar seamos hijos de quien seamos, lo está diciendo la abuela, somos hijos de la madre tierra y por esta razón todos somos hermanos, todos somos familia, claro. y eso es lo que se le olvida ahorita a la gente, porque se atacan unos a otros y eso. Entonces, con este programa, como siempre, buscamos es generar esa conciencia en cada una de las personas que nos escuchan, que el amor debe ser la prioridad, el amor debe ser lo que nos mueve, y pues para podernos ver como una familia, tiene que habitar el amor en nosotros, porque si no, no nos vamos a ver como familia. Claro, porque si no le reconocemos como familia, entonces no estamos haciendo nada. Figúrese que hoy en día hasta los animalitos, los perros, los gatos, todas son nuestras familias, porque el gato anteriormente lo echaban, si es en el campo, lo echaban para afuera, que ese perro no pertenece adentro. Hoy, en este momento, los animalitos ya son nuestras familias. Entonces, no podemos decir que tú es de otro mundo. No podemos decir. Somos una sola familia y de una sola madre y de una sola sangre, porque aquí mis hermanas que están aquí presentes no son distintos la sangre. Son la misma sangre, hasta los animales. ¿Qué animal será que corre sangre verde o amarillo o blanco? Hasta los animales tienen la misma sangre de la humanidad. Entonces, no podemos decir, aquel no es mi hermano, aquel es Capuña, aquella es una india, no sé de dónde. Somos una sola familia, de una sola madre y de un solo padre verdadero. Exactamente.
amarlo con mucho cariño y saberlo perdonar también las cosas. Para aclarar, el caponía es el extranjero, el que no pertenece a la comunidad, ¿cierto? Sí. No, el caponía, el extranjero, el inglés, el de otro lado, pero son la misma sangre, son la misma carne como nosotros tenemos. ¿Por qué le decimos que el extranjero o el italiano o un inglés? Bueno, muchas cosas. Porque son de monos que brillan, son de ojos azules. Monos que brillan. El ojo azul se ve como nosotros estamos viendo. No le vayan a decir que el mono de pelo que brillan contra el sol se ve distinto. Se ve igual como se mira el indio, se ve lo mismo como ustedes, ve todo. Tenemos ese ojo que también el gran padre de arriba se ve todo. Lo ve todo. Sí, se ve todo. Y él no le dijo, usted es del país de allá, usted voy a ser pelirrojo, con los ojos azules y lo va a ver distinto a los que son de ojos negros, o bueno, muchas cosas. Pero entonces somos igual que vemos, igual que el inglés, ese mono que brilla, tiene que morir igual como nosotros. Entonces, ¿cuál es el problema? Yo no sé, es que... Somos una misma raza y una No, raza sí, de somos. pisamos la- el mismo suelo, miramos el mismo cielo. Claro. Exactamente. Una última pregunta, abuela. Usted aprendió el lenguaje nativo, ¿cierto? O sea, creció con el lenguaje nativo, luego Sí. aprendió el español. Sí, porque esa es la herencia como indígena, no podemos perder el dialecto o la palabra. Actualmente se está cultivando el idioma nativo dentro de la comunidad en Verachamí. Sí, allá están otra vez descubriendo, porque anteriormente pues han perdido muchos dialectos, entonces están volviendo a investigar qué significa en esta. Pero es la importancia porque uno tenerse pues dos dialectos, ese es como el inglés por allá, y nosotros también. Por ejemplo, como le dijera yo, Buchiyama Hararu Unime, Maurechani Sida, Naubama Dana Abadaru Haubamonkane Baayo. La palabra dana en mi palabra es decir, mamá. Maude bua haracha umayina, bua vida ko bebe bariba, chacha kane ba. Chacha es el papá de nosotros, pues así como estamos. Mamá es el niño. Entonces la cultura, o sea, en la palabra de nosotros es ese dos idiomas, la palabra de ser indígena y saberlo también el español. Pero hay que valorarse por eso la vida de nosotros y reconocerse a nuestros hermanos, porque tú quieren saber la historia de nosotros y ese es cambiar nuestras historias común, porque ustedes también tienen muchas historias de sus abuelos, de sus abuelas, hay mucha historia, cómo vivieron en esa época las abuelas de más allá, cómo se vestían, en qué cocinaban, tienen muchas historias ustedes también. Sí, una de las cosas que me dejó admirado al contacto con la comunidad Karmatarrúa también fue eso, ¿cierto? Cómo
creciendo en un idioma nativo, luego aprenden el español. Y bueno, ¿cuántos de nosotros saben 2 idiomas? No. ¿Cuántos de nosotros hablan 2 idiomas? Y nos parece la gran cosa hablar de un idioma extranjero como el inglés, cuando ni siquiera conocemos el idioma de nuestras comunidades nativas. Exacto. Sí, porque mira, yo quiero hablar de esa partecita y es como a través, digamos, de este encuentro y de esta hermandad, entonces hemos venido aprendiendo canciones en el idioma embera, chamí, pero también en otros dialectos, para poder hacer las danzas, porque acompañamos las danzas, que hay una danza que se llama de gada, otra de frutas, ahorita vamos a hacer la carijona en noviembre, entonces cordialmente invitados y les avisaremos para que vayan y visiten, porque vamos a hacerla pues posiblemente ya en la casa madre de Calmatarrúa. En Cristianía. En Cristianía. Llamada Cristianía, pues, llamada Cristianía. Que sí, que ese fue el nombre que le puso la Iglesia Católica. Ajá, en realidad es Calmatarrúa. Ese ya no es. Ya no existe, ya es Calmatarrúa, porque era, pues, según la historia comentaba que cuando nosotros venimos del chamí de Risaralda, o yo no sé dónde queda, sí, porque yo tampoco no le conozco esa parte. Entonces cuando llegaron a nuestros hermanos, nuestros abuelos de Risaralda, de Chamí, que era Calmatarúa, que era tierra de Brincamoso, tierra de los indios. Entonces un terrateniente se metió ahí a tu gusto, que era Cristianía, porque un padre de jardín llegó y dijo que debía llamarse Cristianía. Bueno, un programa muy nutrido, un programa donde aprendimos bastantes cosas. Lastimosamente se nos terminó el tiempo. Queremos agradecerle a la abuela Lucía por haber estado con nosotros, por habernos enseñado tantas cosas a quienes hacemos el programa y a quienes nos escuchan también. Agradecemos a cada uno de nuestros oyentes por escucharnos todos los martes a las 10 de la mañana en su programa ¿Por qué enfermamos? Agradecemos al público que tuvimos aquí presentes también acompañándonos en esta transmisión del programa. Recuerden escucharnos también en nuestro canal Emanciparte en YouTube, la repetición por Radio Zipa Estéreo los martes a las 9 de la noche. Estuvo con ustedes el doctor Fernando Calle Valencia, María Isabel Giraldo y Andrés Cardona. Hasta pronto. Hasta luego. Aquí finaliza ¿Por qué enfermamos? Con el doctor Fernando Calle Valencia, programa en el que tratamos aspectos de todo lo que implica el bienestar social y humano, cuerpo, mente y espíritu. Escúchelo todos los martes de 10 a 11 de la mañana en Radio Zipa Estéreo. ¿Por qué enfermamos?